Javier. Buenos días. Nos vamos directamente a preguntas. Marco Reyes, por favor, de Canal 11. Doctor, buen día. Marcos. Buen día. Doctor, yo quiero hacerle dos preguntas. La primera es, fíjese que hay un estudio que se llama Semáforo Delictivo, que se publicó y dice que la mayoría, digo, en el marco de la campaña, que la mayoría de los estados en los que se han incrementado los homicidios dolosos tienen, digamos, ascendencia panista. La pregunta va en este sentido, y es que Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo se desmarcaría usted? Porque Andrés Manuel López Obrador ha señalado que ya tendría que haber una definición de parte de usted para dejar claro, ¿no?, versiones, ¿no?, de una posible declinación a favor de Anaya, pero en un contexto en donde el PAN pues ha gobernado de esa manera y se han incrementado los homicidios dolosos. Yo creo que uno de los temas que hoy más nos preocupan, que más generan molestia en términos de la ciudadanía, es el tema de la seguridad. Y hemos visto episodios en las semanas recientes que nos llegan a lo más íntimo, a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra emotividad. Vimos un video con las masacres que se hiciera de policías en Guerrero, y hoy tenemos una sociedad conmocionada, yo mismo como padre de familia, de ver lo que sucedió en Jalisco. Eso pone de relieve que la seguridad, sin duda, es un tema central para el país en los siguientes años. Y hoy vemos dos elementos que se acreditan con toda claridad. El primero de ellos es la propuesta y el segundo de ellos es la práctica. Si uno revisa lo que ha pasado en los últimos años, vemos una recuperación muy importante en materia de seguridad entre el 2011 y el 2015. Y vemos un incremento muy grande en la inseguridad en los últimos 2 años. Y este reporte del semáforo delictivo acredita en dónde está concentrada esa violencia y quién gobierna en los estados donde la estamos viendo. Hoy es un tema que es central por el lugar donde nos ubicamos, que nos permite hacer un contraste muy importante. Estamos en el noreste del país, y podemos ver lo que ha venido pasando en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, y el contraste pone de relieve con absoluta claridad que hay entidades en donde la inseguridad ha bajado. En el caso de Coahuila, si revisamos, 2 indicadores llaman la atención. En los últimos 5 años se han generado más de 500 empleos por semana, y en los últimos 5 años en Coahuila la inseguridad ha bajado de manera muy dramática. Robos y secuestros cayeron cerca del 50%, 46 y 49% respectivamente. Homicidios cayeron 73%, mientras que en Chihuahua, en Tamaulipas y en Nuevo León hemos visto desaceleración en la actividad económica e incrementos muy importantes en la violencia, incrementos muy relevantes en el homicidio. Eso pone de relieve que no solamente ha habido ausencia de propuestas en materia de seguridad, sino que en la práctica la gestión de seguridad en esos estados ha explicado una parte muy importante del crecimiento. 7 de cada 10 homicidios que se incrementaron en los últimos 2 años, 7 de cada 10 del incremento se dieron en estados gobernados por el Frente. Y la propuesta que nosotros hemos puesto sobre la mesa es una propuesta integral que trabaja sobre 3 elementos. Primero, prevención; segundo, disuasión; y tercero, y muy importante, y ahí hay un nuevo elemento de contraste: rendición de cuentas. Los mexicanos hoy estamos hartos de ver delincuencia sin consecuencias, y lo que hemos planteado como un elemento central de la estrategia es que el que rompa la ley enfrente las consecuencias y la cárcel. Lo que hemos visto en el planteamiento central de seguridad de Andrés Manuel es justo lo contrario: abrir un espacio de diálogo con los que han lastimado a la sociedad con su violencia, para permitirles la posibilidad de que regresen a la comunidad a la que le hicieron daño los criminales que la lastimaron. Pero ¿cómo marca esta distancia de los dichos de Andrés Manuel? Que él asegura, obviamente está en campaña, que la campaña de usted y la de Acción Nacional tarde o temprano tendrán que comportarse, tienen diferencias importantes. Yo reitero lo que hemos dicho desde el principio: nosotros estamos en esta campaña para ganar. No nos interesa cuál sea la final, no nos interesa cuál sea la trayectoria. Lo único que le interesa a esta campaña es el 1 de julio tener la voluntad de la mayoría de los mexicanos y ganar la elección. Ana Ponce, de Milenio, por favor.
Buenos días. Doctor, preguntarle primero sobre sus compromisos con la laguna de Coahuila, porque ayer lo escuchábamos hablar de los compromisos en el sureste, en el norte, en la región centro incluso, pero no ha hablado de los compromisos para la laguna, que es una región muy importante para Coahuila. Y en segundo lugar, preguntarle, ayer Andrés Manuel le lanzaba algunas advertencias de que en el PRI pues lo están utilizando y lo quieren sacrificar en esta campaña, y también lo invita a declinar. ¿Cuál sería su respuesta? Mira, respecto a la primera, he de ir a la laguna para hacer ahí compromisos puntuales del mismo tipo de los que he hecho en el resto de las regiones en Coahuila. Coahuila es un estado importante que crece, es un estado que tiene actividad agropecuaria, actividad ganadera, actividad minera, actividad industrial, actividad turística. Todos los días los mexicanos entramos en contacto con Coahuila de muchas maneras. Aquí hemos planteado para esta región mejorar a 6 carriles la carretera Saltillo-Monterrey, mejorar la carretera Saltillo-Monclova para hacerle 4 carriles, un hospital regional del IMSS, 3 centros culturales y deportivos, para darle a esta región de Coahuila mayores espacios de prevención y mayores espacios de comunicación. Habremos de hacer compromisos similares en la laguna, en la siguiente visita que hagamos al estado de Coahuila, habremos de hacer compromisos puntuales en Monclova, a donde habremos de desplazarnos literalmente en breve, y así acreditar no solamente un conocimiento con Coahuila, sino un compromiso con que a Coahuila le vaya bien. ¿Y sobre lo de Andrés Manuel? Bueno, yo creo que Andrés Manuel está distrayendo atención sobre lo que no ha podido explicar. Claramente Andrés Manuel miente y claramente Andrés Manuel viola la ley en temas que parecieran ser sencillos, pero que tienen una profunda trascendencia. Hoy la sociedad mexicana quiere de sus políticos transparencia. Nos piden que hagamos un ejercicio de 3 de 3. Es un ejercicio sencillo. Lo único que tenemos que hacer es vaciar nuestro patrimonio, lo que está en el registro público de la propiedad, y transparentarlo. ¿Qué hemos visto en el caso de Andrés Manuel? Lo primero que vimos es que tenía un departamento a nombre de la esposa que estaba en su patrimonio cuando publicó la 3 de 3 y que no la reveló y que después lo vendió. Y 2 departamentos que siguen estando a su nombre en el registro público de la propiedad. No hay ninguna razón, ninguna explicación para que lo que está dentro del patrimonio en un espacio público y oficial no se transparente y no se revele. Y todos los documentos oficiales acreditan que esos 3 departamentos son de su propiedad. Esconderse atrás de la posibilidad de documentos que no reveló, lo único que ponen de relieve son más preguntas que tendríamos que hacer. ¿Por qué no se perfeccionó la operación? Hay un tema de evasión de impuestos, hay un tema de falta de transparencia, hay un tema de confusión entre su patrimonio, el de sus hijos y el del partido, tal y como hemos visto semana tras semana. En la última, los departamentos, en la penúltima, el avión. Un avión privado que estaba impedido de ser utilizado como taxi, una empresa que le da una factura que no era propietaria del avión que utilizó. Esto es, hay una clara falta de respeto por la ley, una clara falta de respeto y de compromiso con la sociedad, y una clara vocación hacia la mentira. Yo reitero, él dijo en el debate frente a la nación: si se encuentran propiedades registradas a mi nombre, las entrego. Lo estamos esperando. No declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados, y no declina en su aspiración a lo que estoy seguro será realidad el 1 de julio, que es que habría de ganar la elección. Luis Pérez, del Heraldo de México, por favor. Doctor, regresando al tema de la seguridad, hemos estado escuchando con mucho detenimiento propuestas muy precisas, realistas para combatirlo, pero vamos un poquito más allá del proceso. La pregunta es la meta. ¿México podría ser realísticamente un país con 0 cárteles, 0 vendedores, 0 tienditas, 0 consumidores, 0 droga en México? Mira, México podría ser un país en donde el reto de la seguridad fuera un problema de seguridad pública. Y México hoy es un país en donde el reto de seguridad es en muchos casos de seguridad nacional y en muchos casos de seguridad interior, en donde los cárteles disputan con las autoridades la gobernanza del sector y del territorio. Eso sí podemos cambiarlo, y podemos cambiarlo sin duda. Y tenemos que trabajar en 3 direcciones. Tenemos que trabajar primero en prevención. Y la prevención no puede ser solo un programa de gobierno. Tiene que ser una política de todos los niveles de gobierno y de todas las dependencias. Un segundo elemento en el que tenemos que trabajar es en la disuasión.
Ahí entra evitar que lleguen armas y dinero, implica fortalecer policías y reconocer a Fuerzas Armadas. Pero el tercer elemento, y de nuevo estando hoy en el noreste, nos permite ejemplificarlo. Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua tienen 4 códigos penales diferentes. Ninguno define los delitos de la misma manera. Eso quiere decir que aun si tuviéramos una policía capacitada, una policía nacional, una policía con mando único, los policías de esos 4 entidades no tendrían el mismo diálogo porque no tendrían el mismo lenguaje. ¿Qué necesitamos? Un código penal único, necesitamos capacidad de investigar, necesitamos una agencia investigadora que tenga la posibilidad de estudiar los delitos que más nos duelen porque traen aparejados mayor violencia. ¿Cómo funciona en el resto del mundo? En el resto del mundo toca investigar al delito en función de cómo se comete, no en función de dónde se comete. Y hoy seguimos trabajando en México como si el delito fuera diferente cuando se comete en Nuevo León que cuando se comete en Coahuila. Y hemos visto además que hay algunas entidades que logran mucho mejores resultados que otras, notablemente Coahuila cuando se compara con los otros 4. Pero reducir o eliminar. Yo creo que reducir sin ninguna ambigüedad y reducir a los estándares de los países desarrollados. México no debiera de tener una circunstancia de inseguridad diferente a la que tiene el promedio de la OSD. Y hoy, sin duda, estamos muy por arriba. Última pregunta, Teresa Quiroz, Canal 6 de Saltillo. Hola, buenos días. Saber cuál será su política para incentivar el mercado interno y con esto pues mejorar la vida de los mexicanos y puntualizar si el país seguirá siendo un país maquilador. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene? México tiene que ser un país de muchas historias. Tiene que ser un país en donde sea importante, sí, la plataforma de exportación, sí, el sector energético, pero cada vez más el sector turístico, el campo, el sector agropecuario. Y Coahuila pone un ejemplo de cómo y hacia dónde debiéramos de movernos como país. Coahuila es un estado en donde al mismo tiempo exporta, transforma, es un estado ganadero, es un estado agricultor, es un estado que tiene turismo, es un estado con historia, es la cuna de las grandes definiciones en democracia, en instituciones, en federalismo. ¿Qué debiéramos de buscar para México? Que sea un país de muchas historias, que sea un país que encuentre crecimiento en las exportaciones, pero que sea un país que encuentre crecimiento en el turismo, que sea un país que encuentre crecimiento en la energía. Mientras más espacios de apertura y de flexibilidad tengamos, mayor será la posibilidad de que México tenga un crecimiento fuerte, robusto, balanceado e incluyente. Y la principal reforma que tenemos pendiente como país es la inclusión. A México le irá mejor si logramos cerrar la brecha entre hombres y mujeres, entre norte y sur, entre el que México tiene y en el que México no tiene. Y por eso la política social, el trabajo con cada familia para que salga adelante, es lo más importante que podemos hacer para que México tenga un mejor destino. Gracias, Khalid. No, yo creo que si uno revisa los datos, puede uno hacer un contraste. Del 2012, 13 y 14, la inseguridad en México cayó en prácticamente todos los estados. 16 y 17 se incrementó. Entonces la reflexión es estrictamente una reflexión estadística. Podemos revisar en dónde se incrementó. Y se incrementó sobre todo en estados gobernados por el PAN. Más o menos poquito más del 90% de toda la actividad delincuencial es del fuero común. Entonces, sí es importante quien gobierne y sí se puede en consecuencia ver en dónde se están dando los crecimientos. ¿Dónde ha crecido la violencia en México? Los 7 estados donde más ha crecido son Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Nayarit, Baja California Sur, me faltan 2, ayúdame. Nuevo León, no, en Guerrero han caído, en Coahuila han caído. Entonces, si revisa uno los 10 estados donde más ha caído, la mayor parte gobernados por el Frente. Si revisa uno los estados en donde ha disminuido, la mayor parte gobernados por el PRI. Sobre la corrupción hemos platicado que tenemos que hacer varias cosas. Sobre corrupción hemos dicho que tenemos que tener ministerios públicos autónomos. Hemos dicho que tenemos que tener un presidente sin fuero. Hemos dicho que tenemos que tener no declaración patrimonial, sino congruencia y certificación patrimonial. Y de lo que hemos estado hablando hoy justamente es de cuando falla
la certificación y la evolución patrimonial. ¿En dónde falla? En el caso de Andrés Manuel. Andrés Manuel declara no tener bienes, la realidad acredita que los tiene. Hay una diferencia entre su declaración y su realidad, y eso es lo que está de relieve en la contienda. En la contienda hay 5 candidatos. De esos 5 candidatos, los 3 principales, 2 no pueden explicar su estilo de vida o el origen de su patrimonio, y uno sí. En un país que quiere un gobierno honesto, se empieza por tener un presidente que no solamente hable de honestidad, sino que lo sea. Gracias. Gracias, compañeros. Investigaría Gracias. a todos, a cualquiera. Tenemos un Ministerio Público Autónomo. Tener un Ministerio Público Autónomo implica que ese Ministerio Público Autónomo puede investigar a cualquiera que haya cometido un delito. Y esa es la diferencia. La diferencia entre un país que tiene un Estado de Derecho y un país que no lo tiene, es que en el país en donde tienes Estado de Derecho, el Ministerio Público tiene la facultad, el apoyo y la posibilidad, sin ninguna limitación, de investigar cualquier delito en perjuicio de quien sea que lo haya cometido. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias.